a grabar esto. Estamos viendo qué pasa cuando dos series de datos, ¿sí?, que en este caso son las calificaciones que obtuvieron dos estudiantes en una serie de 6 pruebas, ¿sí? Queremos saber cuál es el que tiene el mejor rendimiento y para eso hallamos el promedio o la media aritmética y vemos que los dos estudiantes tienen el mismo promedio. Sumamos todos los datos, dividimos entre 6 y vemos que eso nos da 7 en ambos casos. Pero a simple vista, como ustedes manifestaron, parece que los datos de María son como más parejos, hay más regularidad. En cambio, los datos de Juan, hay datos que están como muy alejados de ese promedio. Es decir, este 7 refleja o parece reflejar mucho más fielmente los datos de María que los de Juan. Y para dilucidar eso, porque en este caso nos damos cuenta porque son poquitos datos, pero ¿qué pasa si son muchos datos? O si no podemos ver de esta forma qué tan agrupados o no están los datos respecto de la media, lo que vamos a ver es lo que se conoce como medidas de dispersión, es decir, es otro parámetro que utilizaremos para justamente tener mejor información y no caer en un engaño con una información parcializada con solo el promedio. Para eso vamos a hacer una tabla. Primero lo vamos a hacer mediante tabla y después aprenderemos a usar la calculadora para simplificar este trabajo. En la tabla vamos a ubicar en la primera columna los datos. En este caso vamos a empezar por María. Así que tenemos un 9, un 5, un 7, un 8, un 6 y un 7. Y aquí vamos a poner en la segunda columna el promedio o la media aritmética, que sabemos que es 7. En la siguiente columna lo que vamos a hacer es la diferencia entre cada dato y la media. Es decir, vamos a restar la primera y la segunda columna. Y hacemos la resta. 9 menos 7 es 2. 5 menos 7 es menos 2. 7 menos 7 es 0. 8 menos 7 es 1. 6 menos 7 es menos 1. Y 7 menos 7 es 0. Si nosotros sumamos todos estos valores, vamos a ver que el resultado es 0, y eso es correcto, está bien, porque ¿qué es la media? La media está en promedio justamente a la misma distancia de todos los datos. Por eso, si sumamos todas las distancias entre cada dato y la media, nos tiene que dar 0, ¿sí? Equidista, digamos, de los datos. La siguiente columna, lo que vamos a usar vamos a hacer el valor absoluto de esa diferencia, es decir, de esa columna anterior. Entonces, por las dudas que no recuerden qué es el valor absoluto, es el valor sin signo. Es decir, los valores positivos van a quedar positivos, los negativos van a quedar positivos y el 0 va a quedar como 0. Por lo tanto, el valor absoluto de 2 es 2, el valor absoluto de menos 2 es 2, el valor absoluto de 0 es 0, 1, 1 y 0. Si nosotros sumamos toda esta columna, vamos a obtener un valor, que en este caso es 2 más 2, 4, más 2, 6. ¿Sí? Con esa primer columna, con esa suma, con esa columna que acabamos de hacer, vamos a encontrar nuestra primera medida de dispersión,
que se conoce como desviación media. La vamos a anotar como DM. ¿Sí? ¿Qué es la desviación media? Es la suma de todos estos valores dividido el total de datos. Es decir, es el promedio de las diferencias entre, en valor absoluto entre cada dato y la media. O sea, se calcula de esta forma. Vamos a utilizar este símbolo para hablar de suma. Cuando hablamos de esto estamos hablando de una suma, estamos hablando de la suma de todas las diferencias en valor absoluto entre cada dato y la media, dividido el total de datos que llamaremos n. Vamos a escribir qué es eso que acabamos de hacer. Es el promedio de las diferencias de cada dato y la media. Si nosotros queremos calcular la desviación media para María, lo que tenemos que hacer es el promedio de estos valores. Ya tenemos la suma, que es 6, y lo vamos a dividir entre el total de datos, que es 6. Y esto nos da 1. La desviación media, entonces, para los datos de María es 1. Seguramente cuando calculemos la desviación media para Juan, vamos a ver que el valor que nos va a dar aquí va a ser mayor. ¿Sí? Porque cuanto más pequeños son los desvíos, cuanto más pequeñas son las medidas de dispersión, quiere decir que los datos están más juntos. Y cuanto más grandes son esos valores de dispersión, quiere decir que los datos están más separados. Eso lo vamos a completar al final. Vamos a la última columna, para ver las últimas dos medidas que vamos a ver hoy. Lo que vamos a hacer es, a la columna anterior, es decir, a esta diferencia, la vamos a elevar al cuadrado. Como ya tenemos los valores en la tabla, directamente elevamos. 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 1 y 0. Si sumamos toda esa columna, esto nos da 10. ¿Sí? Y esta columna da lugar al siguiente parámetro que vamos a registrar, que es la varianza. La varianza la vamos a anotar como S cuadrado o como sigma cuadrado. Dependiendo de la calculadora que tengan, van a encontrar alguno de estos dos símbolos. ¿Y cómo se calcula esa varianza? Bueno, la varianza es el promedio de estos valores, es decir, el promedio de esta columna. Por lo tanto, vamos a hacer la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media. Por lo tanto, es la suma de esto dividido el total de datos. Vamos a anotar
su significado. Es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media. En este caso, si queremos calcular esa varianza, es decir, ese sigma cuadrado, lo que vamos a hacer es la suma de todo esto, que es 10, dividido el total de datos, que es 6. Y esto nos va a dar un decimal, que además es periódico, pero lo vamos a aproximar. Vamos a dejarlo como 1,67. ¿Sí? Esta es otra medida de dispersión. Es más fiel que la desviación media. La desviación media prácticamente no la vamos a usar. Sí utilizaremos la varianza, porque es más fiel, porque hace que tengan mayor significado, sobre todo aquellos valores que están más alejados de la media. Es decir, refleja mucho mejor todos aquellos valores y no solamente los que están en el entorno de la media. ¿Sí? Y la última que vamos a ver es la desviación típica. Esta es la que más vamos a utilizar y es la que más se utiliza habitualmente. Desviación típica o estándar. Pueden ver de cualquiera de las dos maneras. La desviación típica o estándar se representa con la letra S solita o con la letra sigma. Fíjense qué diferencia hay entre una y la otra. Esta está al cuadrado y esta nos lleva al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es la desviación típica? Es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, es la raíz de todo esto. Más allá de la notación y más allá de las fórmulas de cálculo y de que de repente pueda parecer un poco engorroso, es algo relativamente sencillo de hacer y que ahora vamos a ir viendo a medida que avancemos con los ejemplos y ejercicios, vamos a ver que no es nada complejo. ¿Y dónde aparece? ¿En qué cosas las usamos cotidianamente? Dijimos que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, es la raíz cuadrada de lo que nos había dado el anterior, de 1,67. Entonces, si nosotros hacemos la raíz cuadrada, esto nos da 1,29. Este valor es el margen de error que tiene esta serie. La desviación típica, que es la más usada de todas las medidas de dispersión, nos permite encontrar o saber qué tan alejados están los datos respecto de la media. Es decir, esto es, ¿vieron cuando ustedes, a ver, en algunas asignaturas como por ejemplo en física, en química, realizan mediciones y tienen un error relativo, o sea, un margen de error que es un más menos tanto? ¿Sí?
Bueno, esta desviación típica es ese más menos tanto, pero mirado desde el punto de vista matemático-estadístico. ¿Sí? Es decir, la media sería el dato que ustedes esperan obtener, y esta desviación típica es el más menos tanto. Y lo que se espera es que la mayoría de los datos caigan dentro de ese intervalo, es decir, dentro de ese 7 más menos 1,29. ¿Sí? La mayoría de los datos, fíjense que están, si estamos hablando de que es 1,29, o sea, un más menos 1,29, quiere decir que estamos hablando de que si hago 7 menos 1,29, estamos hablando de que es un poco menos de 6. Y si estamos hablando de 7 más 1,29 es más de 8. Fíjense que solamente habría dos datos que quedan por fuera de esa desviación. Serían solamente el 9 y el 5 y quedarían apenas por afuera. Eso quiere decir que la mayoría de los datos están metidos en ese margen de error. Pues bien, esas medidas lo que nos indican es la regularidad que tienen las series de datos. ¿Sí? Entonces vamos a concluir y después vamos a verlo con los datos de Juan. A mayor desviación típica, tenemos menor regularidad. Hay mayor dispersión. Por el contrario, a menor desviación, tenemos mayor regularidad, es decir, hay menor dispersión. Los datos están más juntos. ¿Sí? Eso pasa con cualquier serie de datos. Cuando nosotros calculamos tenemos una serie de datos y calculamos sus desvíos, sus medidas de dispersión, cuanto más pequeño es este número, quiere decir que los datos están más cerquita unos de otros y obviamente respecto de la media. Cuando la desviación típica es un número grande, quiere decir que los datos están muy alejados. Por lo tanto, ese promedio no es muy fiel. Entonces, volviendo al ejemplo que les mencionaba hoy, cuando nos dan el ingreso promedio de los hogares, por ejemplo, si solamente damos el promedio y no decimos cuál es el desvío, no podemos saber si la mayoría de la gente está cerca a ese valor o no. Entonces, es importante acompañar la media con la desviación típica. Siempre. Les pongo otro ejemplo sencillo. Supónganse que hay 2 alfajores y hay 2 personas. Una persona se come los 2 alfajores y la otra persona no se come ninguno. Si calculamos el promedio, se comieron un alfajor cada uno. Hay un alfajor por persona. Pero eso no es cierto. ¿Sí? O sea, no siempre el promedio refleja con fidelidad la situación, porque justamente es un promedio. Para que el promedio tenga significado, debemos acompañarlo con la desviación típica. ¿Sí? Dejo de